buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia y el Programa Institucional de Formación Holística les da la más cordial bienvenida a esta tarde reflexiva. Vamos a tener dos actividades. La primera será la presentación de la edición número 19 del Informe del Estado de la Nación, y la segunda parte de esta tarde será el conversatorio Balance y Perspectivas Políticas de cara a las elecciones nacionales de febrero del 2014. Me permito presentar al señor rector, quien nos dará una bienvenida. Compañeras y compañeros de la Universidad Técnica Nacional, distinguidos invitados especiales, un agradecimiento muy especial a don Leonardo Merino y a don Sergio Araya por ayudarnos en este esfuerzo de discutir y reflexionar sobre el estado de la nación de cara a los procesos electorales que estamos viviendo y al desarrollo futuro del país en los próximos años. Muchas gracias también al Programa Institucional de Formación Holística y a la Vicerrectoría de Docencia por impulsar esta actividad. El 19º Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible se produce en momentos especialmente tensos desde el punto de vista político para el país, especialmente significativos para el desarrollo nacional. Vivimos una campaña electoral cruenta, una campaña electoral sin matices claros, y una campaña electoral en que en muchos de los debates se ha perdido el rumbo y no se discuten los problemas de fondo, los problemas que se traducen precisamente del informe del Estado de la Nación. Pero este informe se produce también en momentos en que vale la pena hacer un balance más profundo del proceso de desarrollo costarricense de las últimas 2 décadas. Tenemos ya 19 informes, ya hace 20 años casi, el Programa Estado de la Nación viene desarrollando este esfuerzo, y ya hay posibilidades de hacer un análisis a profundidad, un análisis que rasgue la superficie de los fenómenos y que profundice hacia adentro para ver las causas profundas de nuestra realidad económica, social, ambiental y política. Y en este momento de nuestra historia, yo quisiera rescatar un mensaje que está en el informe del Estado de la Nación. Seguramente no está contemplado de manera completa en el resumen, pero que me parece que es muy importante de resaltar. Es un pequeño escrito, un pequeño recuadro de nuestro querido amigo y muy respetado académico Miguel Gutiérrez Axi, quien ha sido hasta hace muy poco tiempo el director titular del Programa Estado de la Nación. Se llama Repensar pronto el modelo y la estrategia. Y yo quisiera limitar mi intervención, además de los agradecimientos que ya di, a rogarles a ustedes que en el enfoque que se va a dar, tanto en la exposición del informe como en los comentarios posteriores, no pierdan de vista estas reflexiones de Miguel Gutiérrez, porque se dirigen al corazón de los problemas que estamos viviendo. Dice Miguel: la insensatez de generar expectativas sociales de crecimiento y progreso al anunciar y promover un modelo de desarrollo basado casi exclusivamente en la apertura internacional y la estabilidad de precios ya ha cobrado sus víctimas. La primera de ellas fue el sistema político, que tuvo que dar la cara por estas expectativas y por las múltiples promesas derivadas del reconocimiento de abundantes derechos al bienestar en un contexto de escasos recursos y disminuidas capacidades públicas, cuya única excepción son los importantes esfuerzos dedicados a las políticas públicas que impulsan esa nueva economía y esa nueva visión. Hoy dudamos de la política y de las instituciones. Hoy es el modelo de desarrollo, y yo quisiera enfatizar esto que estoy diciendo. Hoy es el modelo de desarrollo
el que enfrenta más directamente la crítica, pues con un puñado de indicadores en mano no podemos concluir que existe un buen desempeño económico. Entre tanto, sus antiguos impulsores sienten la necesidad de aclarar que el modelo por sí solo no resuelve los desafíos de la Costa Rica actual, como la persistencia de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso, el nivel de empleo y los rezagos en la competitividad asociados a la infraestructura, la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y altamente calificada, así como a las capacidades y eficiencia de las instituciones públicas. Algunos de aquellos impulsores admiten que no podemos continuar esperando resultados de un modelo que otorga tantas exoneraciones a los sectores que, si bien son los más dinámicos de la economía, agregan poco valor nacional y establecen débiles encadenamientos productivos, compran poco en el mercado local, sociales, contratan a pocos y solo calificados, y fiscales, pagan de manera indirecta unos pocos impuestos al país. Hoy dudamos hasta de tener un destino común como nación. Y continúa más adelante don Miguel. A este punto es preciso abordar el tema de la atracción de capitales internacionales por el especial riesgo que entraña, máxime si llega a ser insaciable e indiscriminada. Un propósito así, que independice la atracción sin límites de las necesidades del desarrollo y no mida sus impactos, puede convertirse en una especie de adicción que a la postre generará una enfermedad económica cuyos síntomas ya son palpables. Hoy, y el 19º informe del Estado de la Nación nos lo recuerda de manera dramática y clara, lo que está en cuestión y lo que debemos cuestionar, examinar y revisar a profundidad es el modelo de crecimiento económico, el modelo de desarrollo que se ha impuesto en Costa Rica en las dos últimas décadas. No se trata de volver a modelos que ya la historia se encargó de enterrar. No se trata de volver a modelos que ya demostraron su incapacidad para generar bienestar colectivo y desarrollo económico y social sostenible. Se trata de analizar lo que hemos hecho, repensar el modelo, repensar la estrategia como lo sugiere Miguel Gutiérrez y definir un nuevo horizonte y una nueva vía de desarrollo más ajustada a los requerimientos y necesidades de la grande mayoría del pueblo costarricense. Me parece, estimados compañeros de la Universidad Técnica Nacional, que el 19º informe del Estado de la Nación nos lleva, nos obliga, no digo ni siquiera nos induce, nos proporciona, nos obliga a una reflexión profunda y seria sobre el esquema de desarrollo que hemos seguido y sobre la estrategia de desarrollo que hemos seguido en el país. Se requieren, seguramente, correcciones y reorientaciones de fondo que tenemos que aplicar, me parece, y tenemos que obligar a que se apliquen, me parece, con independencia relativa, si esto es posible, del resultado electoral de los próximos días. El modelo de desarrollo que hemos seguido debe analizarse a profundidad y debemos plantear nuevos caminos, porque los que hemos seguido no están satisfaciendo las necesidades globales, las necesidades todas del pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias por su presencia hoy acá y muchísimas gracias por la participación de los dos invitados especiales. Esperamos que esto sirva de motivo para una reflexión adecuada y profunda de cuál es la situación de Costa Rica y por dónde debemos caminar en los próximos años. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su mensaje, señor rector Marcelo Prieto Jiménez. A continuación, entonces, entraremos con la presentación del informe del Estado de la Nación. Estará a cargo del máster Leonardo Merino Trejos. Muy buenas tardes de ustedes. Bueno, muchísimas gracias al señor rector por sus palabras y por la introducción y a los organizadores. Como hay gente nueva, joven, digo, incluyo ustedes de aquí para abajo,
Yo hice en esta presentación una combinación un poquito extraña entre un poquito de historia y lo que el informe dice sobre el último año, que me parece, incluso a la luz de las palabras del señor rector, puede ser relevante. Lo primero que les voy a contar es de dónde vienen, lo que les voy a decir para que no crean que estoy tratando de decir la verdad aquí, ¿verdad? Esto es, hace 19 años se publica en Costa Rica el informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Es un esfuerzo sobre todo del marco de las universidades públicas reunidas en el CONARE y de la Defensoría de los Habitantes. No es un informe oficial de gobierno, es decir, no es el informe de la administración sobre el desempeño nacional, más bien es una lectura externa que intenta ser lo más objetiva posible, rigurosa, sobre el desempeño nacional de cada año y desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, que básicamente, como ustedes saben, pues era aquella idea de que el desarrollo de un país no era el crecimiento económico, sino que tiene que ver con las capacidades y las oportunidades de las personas. Entonces, pues de este libro, que trata de ser un sistema de seguimiento del desarrollo humano, que valga decir, y eso en favor suyo, es el único caso del mundo que tiene 19 años seguidos de publicar, incluyendo los informes nacionales de desarrollo humano que publica Naciones Unidas, otras instituciones. Así que bueno, es un esfuerzo por dar un diagnóstico. No es quien dice la receta, no es quien dice qué es lo que hay que hacer. Su tarea es señalar desafíos y sobre todo hacer del conocimiento un bien público, es decir, que la gente pueda tener acceso a la información y a un diagnóstico del país. Tampoco es el único diagnóstico que hay muchas organizaciones, instituciones, en las universidades, donde hay mucho diagnóstico de Costa Rica y que vale la pena reforzar para lo que yo les pueda contar. Yo les voy a contar un resumen de lo que la última edición dice, empezando por este repaso muy rápido sobre por qué importa en Costa Rica hablar de los riesgos y de los problemas de desarrollo humano. ¿De qué país estamos hablando cuando, perdón, ya lo apagué? ¿De qué país estamos hablando cuando hablamos del desarrollo humano en Costa Rica y por qué vale la pena? ¿Por qué estamos preocupados por algo que hay que cuidar, digamos? En los años 40, unos investigadores sociales que llegaron a Costa Rica describieron a Costa Rica como un país, se escucha bien, perdón, en todo lado, a mí los micrófonos me sacan preferiría hablar así, pero supongo que no me oyen, pero si no se oye bien, más bajito, más bien, maravilloso, ¿puedes decir micrófono? No. Describían a Costa Rica como un país de gente descalza y sin dientes en los años 40, cosa que no era mentira. Ahí Costa Rica, esto era Cuesta de Mora, ¿verdad? Allá al fondo el Teatro Nacional, era realmente un paisito. En los años 40, hace muy pocas décadas, para pensar en el desarrollo de un país, éramos un país pequeño que de repente pega un salto muy significativo en materia de progreso social, de crecimiento económico y de creación de instituciones públicas y democráticas, de un sistema de una democracia madura. Es un país que pega un salto particular en el concierto de las naciones donde se ubica. ¿Por qué? ¿Cuáles cosas pasaron en Costa Rica que la fueron haciendo diferente? Varias, ¿verdad? Muchísimas. Hay explicaciones históricas de todo tipo y sociológicas, ¿no? Pero veamos una curiosa. Esta es una serie histórica desde 1880 sobre lo que gastábamos en defensa, es decir, en militares, en policías, en coerción, y lo que gastábamos en educación. Vean cómo ya desde principios del siglo, esto es entre los años 20 y 30, Costa Rica, a diferencia de las naciones latinoamericanas en su mayoría, empieza a entender que no vale la pena estar botando tanto la plata en coerción y en defensa, en armas, y vale más la pena usar la plata en educar a las personas, Tanto así que, por supuesto, en los años 40 terminamos aboliendo el ejército incluso, ¿verdad? Una decisión también histórica e importante y relevante en Costa Rica. Otras decisiones muy tempranas y curiosas, y también particulares en el mundo, no solamente en América Latina. Vean ustedes, a finales del siglo XIX, una decisión tan sabia y que parece pequeña como hacer obligatoria y gratuita la primaria. Estamos hablando de 1897, si no me equivoco. Vean lo que significa eso en alfabetizar a una población
pobre y pequeña como Costa Rica. Vean el ritmo de los países centroamericanos y el salto que pega en Costa Rica, solo con esa decisión muy temprana, insisto, siglo XIX, de haber hecho obligatoria y gratuita la primaria, ¿verdad? Eso nos convierte en un país muy alfabetizado, pero valga decir, y ahora lo veremos adelante, no en un país muy educado. Es uno de los retos más grandes que tenemos. También tenemos otra particularidad, y es que en los años 40 y 50 decidimos que vamos a pensar la política social y al Estado como un enfoque universal. Es decir, no vamos a pensar en cómo educar a los ricos y cómo mantenerle la comida a los pobres. No lo estoy diciendo feo, pero es un poco la forma de pensar que otras naciones también tuvieron. Sino que pensamos en educación pública universal, salud pública universal, seguridad social pública universal. Es un poco la lógica que sigue el país. Entonces crea un estado de bienestar basado en la lógica del reconocimiento de derechos y del acceso de toda la población a un mínimo de condiciones para mejorar sus capacidades y sus oportunidades, la educación y la salud, sobre todo la seguridad social también. Y creamos además a un Estado, concebimos al Estado como el responsable de garantizar el cumplimiento de esas tareas y de esos derechos. Para bien y para mal creamos un Estado grandísimo, un Estado muy grande, muchas instituciones. Hoy en día necesita adaptarse, mejorarse, ser más eficiente en algunas cosas, pero lo cierto es que creamos una institucionalidad pública amplia. Cuando uno ve los países de Centroamérica, y este es el caso de Costa Rica y Chile, que son dos países que siguen la misma trayectoria en crear muchísimas instituciones públicas para encargarse de esas tareas que tanto en la Constitución como en las leyes le vamos poniendo al Estado. Eso no significa que no tenemos muchos retos, por eso digo, para bien y para mal, pero sí que tenemos un Estado efectivamente grande al que le dimos tareas muy grandes relacionadas con el acceso de la mayoría de la gente a servicios básicos de salud. Esta y otras cosas saben que Costa Rica, comparada con las 4 o 5 décadas atrás, realmente pega un salto en desarrollo humano importante. El porcentaje de hogares pobres, por ejemplo, del 50%, la mitad de los hogares en los años 60 a un 20%. Ahora, tenemos décadas, 2 décadas seguidas de no pasar de ahí, y eso ahora lo vamos a ver, pero es un salto significativo. La esperanza de vida al nacer de Costa Rica es de niveles de primer mundo, igual que la mortalidad infantil, que alcanzó en el 2012 su máximo, su mínimo histórico, su mejor cifra histórica, la cobertura de la seguridad social, entre otros. Los años de escolaridad de la gente adulta en Costa Rica pegan un salto, pero vean qué triste, y ahora vamos a hablar de esto. Son 9 años, no es ni siquiera la secundaria completa, y eso en un país que cambia es un serio problema. En fin, Costa Rica, pasan varias cosas durante inicios y mediados de este siglo pasado que nos colocan en el grupo de países de desarrollo humano alto. Y eso es un reto gigantesco, porque cuando comparamos cosas que hacemos con los países que tienen el mismo índice de desarrollo, o por lo menos que están en este grupo de desarrollo humano alto, hay cosas muy particulares de Costa Rica que hemos hecho incluso con escasos recursos y con limitadas capacidades, y como un país relativamente pequeño. Además, aquí veo que los mapas, me parece, hay como un color que se pierde un poquito, y tal vez algunos gráficos o algo de un problema, pero yo trato de explicarlo. Además, somos un país que efectivamente da pasos importantes también en materia de conservación. Ahora sabemos hoy en día, y lo vamos a ver adelante, que hacer ambiente, hacer gestión ambiental de un país no es solamente lo que hagamos en las áreas protegidas, y que eso es otro problema gigantesco. Pero efectivamente Costa Rica temprano toma decisiones de conservación que hoy le permiten, de alguna manera, no solo su nombre, su imagen, sino tener una base natural particularmente positiva. Es uno de los 14 países del mundo que tiene más área protegida en su área continental con modalidades públicas, estatales de protección, y eso pues no es poca cosa, y le ha significado a Costa Rica incluso recursos, plata, entre otras cosas. Es decir, hay una apuesta importante, insisto, vamos a ver que esto no es todo lo que debe ser en ambiente y los problemas que hoy tenemos. Este país hoy es un país que cambia significativamente, mucho, ya no nos parecemos en nada a ese país de los años 40, ni al de los 60, ni al de los 70. Por ejemplo, ya no somos un país rural del todo. Esa imagen de la Costa Rica rural se ha transformado al punto que hoy el 72% de la población vive en centros urbanos.
Son 3/4 partes de la población, es otra población muy distinta a lo que pudimos tener incluso en los años 70, en los años 80 era ya la mitad. Hoy en día tenemos una población más urbana, una población que crece menos. Las mujeres de Costa Rica desde hace 3 años alcanzaron y ya bajaron lo que se conoce en el mundo de las estadísticas como la tasa de reemplazo, que es 2.1 hijos por mujer. Hoy estamos por 1.8, creo 1.85. Eso quiere decir que somos un país que crece menos en población, y eso es un reto fundamental también para Costa Rica, porque Costa Rica está viviendo hoy, y le queda muy poco, lo que se conoce como su bono demográfico, es decir, la época de su historia en que hay mayor cantidad de gente en su etapa de trabajar, ¿verdad? Trabajando, produciendo, con relación a la población dependiente, es decir, los menores y los adultos mayores. Esa relación, a partir de 10, 15 años, a partir de hoy, digamos, en 10, 15 años, comienza a cambiar para siempre. Un país que va a envejecerse. Y eso es un reto demográfico importantísimo. Eso cambia las reglas del juego montones. Hace que sea un error garrafal lo que hizo Costa Rica en los años 80, cuando decidió dejar de invertir en educar a la gente. Porque esa población que hoy busca trabajo y no tiene secundaria completa, que fue la que abandonamos en ese momento, es el grueso de población trabajadora más grande que vamos a tener ya nunca más en la historia. Es decir, era importantísimo que fuera también una población capacitada para tener mejores ingresos, para dar mejor calidad de vida a sus dependientes, etc. Ese reto demográfico también es importante. Un país que tiene menos migración también, entre otros datos que por sí vamos a ver adelante, pero todo para decir que es un país que, además de lo que vimos en su historia, es un país que cambia demográficamente de manera importante. Estoy saltándome 50 años en 10 minutos, así que por supuesto que nada más un repaso, pero sobre todo como hay estudiantes, para mí me parece importante decir, digamos, ¿por qué estamos hablando de desarrollo humano en Costa Rica? ¿Por qué somos diferentes? Eso no significa que somos mejores, peores que nadie. Tenemos retos compartidos, desafíos compartidos, por ejemplo, con la región centroamericana, que deberíamos atacar en conjunto, como países que hagan acción regional. Es decir, no lo digo para que digamos que somos el mejor país de ninguna parte, sino para decir que las particularidades del país son las que nos preocupan cuando hablamos de cómo estamos hoy en día. Y eso es lo que les voy a resumir ahora en 4 ideas principales. Costa Rica en el último año, este informe se publicó en noviembre analizando el año 2012, aunque la mayoría son tendencias de largo plazo y mediano plazo. Estamos hablando del 2012, que es para cuando todavía hay información. ¿Qué es lo que decimos del año? El año no se apartó en nada a las tendencias de los últimos 20 años, de finales del siglo XX en adelante y las primeras décadas del siglo XXI, que son básicamente, y creo que las resumen las palabras de don Miguel que citó el señor rector muy claro, un estilo de desarrollo que no genera avances en desarrollo humano como los que tuvimos en el pasado. Somos un país que ya conoce sus características, un país de renta media, de alto desarrollo humano, con una democracia madura, pero que tiene una era de 2 décadas, más de 2 décadas ya, de lentos avances en desarrollo humano y con un desempeño paradójico, contradictorio, con 2 Costa Ricas, con 2 ritmos diferentes, con sectores aventajados, con una mayor desigualdad. Es decir, somos un país con un estilo de desarrollo que no permite recuperar la senda de los avances firmes en desarrollo humano que tuvimos en algún momento. Y eso no diferencia nada en el año que analizamos. Voy a dar algunos datos para tratar de justificar estas ideas en 4 ideas centrales. Nosotros analizamos 4 capítulos: el social, económico, ambiental y político, y así es como voy a resumir este informe, planteando, digamos, una idea para cada uno. Por supuesto que es un resumen, ustedes pueden analizar. Nosotros tratamos de profundizar cada año en nuevos temas, y aquí no puedo más que hacer un leve repaso. En materia social, ¿qué es lo que encuentra Costa Rica en los últimos años? Una primera paradoja: un país que en promedio mejora las condiciones de vida de la población. Uno puede ver que todavía, cobramos los réditos de buenos momentos que tuvimos acá en ciertas instituciones, que hacen que en materia de salud sigamos creciendo en indicadores básicos de salud, en
materia de educación también, a cierto ritmo. Es un país que en promedio, generando crecimiento económico, no muy grande, pero un crecimiento económico básico, aumenta incluso el nivel de ingresos de la población en promedio. Pero cuando uno lo ve con lupa se da cuenta que es un país que cada vez más aumenta sus inequidades. Un país cada vez más desigual, con mayores distancias, con sectores más rezagados, aún en épocas de crecimiento económico o con sectores que pareciera irles muy bien. Eso es la diferencia entre comparar los promedios del país y verlos un poquito con detalle. Es un país con mejores condiciones de vida en promedio, pero más inequitativo. ¿Por qué mejores condiciones? Bueno, hay formas de evidenciarlo, de tratar de medirlo. Una es comparando el censo del año 2000 y el censo del año 2011, es decir, la última década. Uno encuentra que los hogares que están en condiciones críticas, medido a través de esta metodología que se llama necesidades básicas insatisfechas, es decir, cuántos hogares en cada distrito no cumplen con una serie de necesidades mínimas, como acceso a cierto ingreso, a servicios de salud, a vivienda, entre otros. Ese porcentaje era 36% en el 2000 y 24% en el 2011, es decir, en promedio uno encuentra una mejora en los niveles de vida de la población. Por supuesto, cuando uno ve el país, siempre los mapas todos son muy parecidos. En Costa Rica, en todos, dónde está la producción, dónde está la gente con educación, dónde está la plata, dónde están los problemas de vivienda. Las zonas costeras, las zonas fronterizas son siempre las más rezagadas y más aventajadas las zonas en el medio. Pero digamos, en promedio uno ve una mejora en las condiciones de vida cuando se comparan los censos, pero tenemos en los 2 últimos años el mayor número de personas pobres que hemos tenido nunca en la historia de Costa Rica. Y eso es porque, y eso es importante porque ayer en el debate oí decir un montón de veces que torta que estamos estancados en el tema de la pobreza hace mucho. Yo no le diría nunca estar estancado. Mantener el mismo porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza significa cada año con el crecimiento de la población más personas de carne y huesos pobres. Las 2 últimas cifras de los últimos años, 1.100.000 y pico de personas, son la mayor cantidad de pobres que hemos tenido en toda nuestra historia. Es decir, si uno lo piensa en personas de carne y hueso, que el porcentaje tenga 20 años no significa estar estancado. Costa Rica no logra avances significativos en eso. En los últimos años ha variado, ha bajado hasta 17 algo, vuelve, sube 21, 22, en fin, ronda el 20% de los hogares. Pero además con una característica que para nosotros es muy relevante. Ni siquiera son las mismas personas. Por eso realmente es un mito pensar que estamos estancados. Hay gente que entra y sale de la pobreza cada año con mucha facilidad. Y eso nos hace a nosotros estimar que hay un porcentaje más alto de hogares que están en una condición de pobreza que a veces se escapan de las cifras. ¿Cómo analizamos eso? Comparamos los hogares pobres o bajo la línea de pobreza en un año y otro, 2011 y 2012. Y nos damos cuenta que el 12% de 20, ¿verdad? Un poco más de la mitad, son las familias que han sido pobres en ambos años. Pero hay un 9% que es nuevo. 9% de ese 20 es gente que entró a la pobreza en ese año. Y un 9% también que salió de la pobreza. Es decir, un poco menos de la mitad son grupos de familias que se mueven y la clave en todos los casos es el empleo. Familias que perdieron empleo, familias que lograron empleo, mejoraron sus condiciones de trabajo. En ese caso, nosotros lo que decimos es, bueno, un momento, entonces si uno suma esto, hay 1 de cada 3 hogares en Costa Rica, un 33% de los hogares, fue pobre en alguno de estos 2 años. Es decir, no es 20% el porcentaje de pobres. Realmente las condiciones, la fragilidad, la vulnerabilidad a la pobreza es otra cosa que hay que medir. Es decir, no es la misma gente y además es más gente cada vez. Lo único estancado es el porcentaje de hogares y en eso efectivamente tenemos 20 años sin lograr ningún avance significativo en el combate a la pobreza. Pero además, al tema de la pobreza, ya con 20 años de estancamiento, uno tiene que sumarle una preocupación nueva para Costa Rica. No es que nunca ha existido desigualdad, por supuesto. Costa Rica y América Latina es la región más desigual del mundo. Costa Rica siempre ha habido desigualdad, no estamos diciendo que no. Pero el aumento de la desigualdad en Costa Rica es grave. El nivel de la desigualdad en los 2 últimos años y en el 2000 son picos históricos de la diferencia de los ingresos entre
entre los hogares ricos y los hogares pobres que no había. ¿Y por qué eso es relevante? Porque todo el mundo se ha analizado y reiterado que la mayor desigualdad genera mayores niveles de violencia social y que eso es un tema relevante. Que en un momento de crecimiento económico, por ejemplo, en que el promedio de la población, los ingresos promedio crecen 2%, pero el 20% más pobre ganó 7% menos. Es decir, en un momento en que hay motores de la economía moviendo para algún lado, hay un sector que se está quedando cada vez más atrás. Y esto, ojo, es contrario a la tendencia de América Latina. Y eso es, siendo América Latina, como comentaba, la región más desigual del mundo. Vean que en un conjunto de 11 países de América Latina analizados en varios años, en el 90 Costa Rica es el país menos desigual. Esto es medido por el coeficiente de Gini, que compara, mide la desigualdad de ingresos en un país. Costa Rica era el menos desigual en el 90, ya en el 2001 había pasado al tercero menos desigual. Vean en el 2011, ya ahí está mi repechaje, vean. Pero además vean lo más grave de todo. En esta última década es el único país que empeoró de toda América Latina. Vean la situación gravísima de la que logró pegar salto Brasil, por ejemplo. Y vean Costa Rica, es el único país en esta última década, en la región de América Latina, que empeoró, que aumentó su desigualdad. O sea, algo está pasando y ahora vamos a tratar de explicarlo un poco. Es decir, es un problema, no podemos agarrarnos del mito. Este informe tiene un componente de mitos, hicimos 13 mitos que están ahí en el capítulo que ustedes tienen, el resumen que tienen a mano. Uno de ellos es, bueno, Costa Rica aumenta la desigualdad porque esa es la tendencia mundial. Bueno, no. Vean que Costa Rica va caminando para atrás con respecto a una región que está tratando de avanzar en esa materia. Y por último, hay por supuesto una gran cantidad de temas que no estoy tocando sobre la población Nini, por ejemplo, que les recomiendo ver, es muy importante, sobre el perfil de los hogares pobres y sobre el perfil de los hogares de las personas desempleadas. Yo les recomiendo revisar, pero bueno, esto resumen, hay una cosa, no solamente hay que responsabilizar al Estado de ver qué hace con la pobreza, hay un tema en el cual el mercado de trabajo ha sido también un gran responsable, y es en el cumplimiento de la legislación y de la normativa de trabajo en este país. Este es un segundo ejercicio, pero el primero que hicimos hace 2 años demostró que 1 de cada 3 trabajadoras en este país no recibían el salario mínimo, y que solo que esas familias, estamos hablando de asalariados, no de cuenta propia, no de asalariados, solo que esas personas recibieran salario mínimo significaba un salto gigantesco en reducción de la pobreza. Y eso hay que ponerle ojo al Cristo también a este mercado de trabajo, a las empresas privadas y a los sectores que emplean en el país. Este segundo ejercicio lo hicimos con otros derechos laborales que no son el salario, como aguinaldos, días de enfermedad. Ahí nos encontramos, estos 6 derechos, nos encontramos en la población asalariada, que solo 38% de la población recibe todos. Es decir, hay una inmensa mayoría que no, y hay un 6% que no recibe ninguno. Población asalariada que no tiene aguinaldo, derechos, días de enfermedad, a vacaciones, a riesgos del trabajo. Ese cumplimiento es muy bajo en general, pero además, por supuesto, es más bajo entre la gente pobre, en las empresas informales, en la gente joven, en la gente adulto mayor, en los migrantes. Incluso entre la gente de empresas formales y entre la gente de mayores ingresos, ese cumplimiento no alcanza el 100% en Costa Rica. Recapitulo, un país que en promedio pareciera, cobrando sobre todo sus decisiones del pasado por dicha, mostrar mejoras de vida, mejores niveles de vida en el promedio de la población, pero en realidad un país que se parece estar partiendo cada vez más en una sociedad más desigual, que era una de las grandes características que nosotros pensábamos y todavía pensamos de Costa Rica. Somos una sociedad principalmente con una gran clase media, con acceso a ciertas cosas y brechas un poco menos significativas. Segunda idea, en el campo económico, que es, bueno, ahí está parte del motor que se supone genera empleo, hace cosas por el país, por la economía, para generar sobre todo fuentes de ingresos. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Hay crecimiento económico. Costa Rica tiene algunos años con un periodo de crisis mundial que nos afectó, por supuesto, pero Costa Rica muestra crecimiento económico, un crecimiento
digamos, no es el más alto de América Latina, no es muy alto, pero hay crecimiento económico, hay sectores de la economía que empujan ese crecimiento, pero con niveles históricos de desempleo y un mercado de trabajo en serios problemas. Otra situación paradójica de este país, sobre todo, como voy a tratar de comentar y comentaba con las palabras de don Miguel ahora, sobre todo por la apuesta por un estilo de desarrollo que es generador de brechas sociales importantes. Perdón por la tos. El crecimiento del 2012 se parece mucho, es un crecimiento que no se aleja de las tendencias de mediano plazo, 5.1% del PIB, 4.7, 4.8 como tendencia ahí de mediano plazo. Un crecimiento que llamó la atención, es un poco más volátil, es decir, a lo largo del año se mueve, empieza con unos niveles, termina con otros, pero digamos que es un crecimiento importante en la población, perdón, en la economía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿cuál es lo que trata de demostrar don Miguel en sus palabras ahora? Costa Rica cambió su estructura, ya dijimos que no somos un país rural, pero tampoco somos ahora un país agrícola. El 43% de las exportaciones de este país son de alta tecnología y gran parte del empleo, una parte del empleo está en otros sectores de la economía. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, es que surgió una nueva economía impulsada por la apertura, la inserción a los mercados internacionales, que tiene que ver con la exportación no tradicional, o sea, nuevos productos agrícolas de exportación, zonas francas, nuevos servicios, turismo, finanzas, call center, back office, todo este tipo de cosas que llamamos la nueva economía y que efectivamente son la principal explicación del crecimiento económico en el mundo. A la par está una vieja economía formada por la agricultura local, de consumo local o de exportación tradicional como el banano, el café, y la industria tradicional también. Y los servicios de apoyo que son el comercio, el gobierno y otros servicios que en este país tienen a la mayoría de la población trabajadora. ¿Qué es lo que pasa con eso? La política pública, como bien decía el señor rector, le pusimos la apuesta de la política pública a este sector de la nueva economía. Ahí es donde están las instituciones de estrella de este país. Y no está malo que sean buenas. El COMEX, el PROCOMEX, el CINDE, son instituciones públicas que hacen su tarea de una manera espectacular, andan buscando mercados para los productos ticos, tratando de promover la exportación, hacen su tarea. Y ahí efectivamente se genera, con apoyo de la política pública, con exoneraciones fiscales, claro, les hemos permitido que no nos den mucha plata, que no nos den, para que produzcan, para que empleen. Pero vean que en realidad es un sector que no es el que alimenta la población trabajadora de este país y no crece. Un sector que en su mejor momento alcanza 22-23% de la población trabajadora. Todavía hay más gente que ha trabajado en la vieja economía. Un sector que pierde empleo, pero que por supuesto no podemos esperar que pase acá. ¿Por qué? Porque una persona con primaria incompleta que ha trabajado en agricultura y pierde empleo o en la construcción, no va a pasar a trabajar en el sector financiero o en el de telecomunicaciones, en una zona franca, sino sobre todo en el comercio, en la informalidad. Entonces, este sector por el que hemos apostado es un sector que premia muy bien a la clase, al grupo de personas muy calificadas, pero genera mayor brecha y no genera mayor empleo. No se encadena como el país, no se encadena productivamente, ahora vamos a ver eso, no se encadena fiscalmente porque casi no paga impuestos y no se encadena laboralmente porque no contrata, no tiene un techo gigantesco de que no pasa en materia de cuánta población puede trabajar. Es decir, que exista nueva economía en Costa Rica no significa que somos un país cuya economía está movida por la nueva economía y esa es una diferencia fundamental. Dan algunos datos sobre estos sectores. Cuando uno ve los sectores halladamente, por ejemplo, las zonas francas, incluyendo las zonas francas, los productos que exporta este país están muy bien posicionados en el mercado. Esto que dice aquí, estrellas crecientes, son productos que ganan mercado y crecen en las exportaciones de Costa Rica. Y son la mayoría de los productos. Cuando uno ve las zonas francas, que por supuesto estoy incluyendo ahí estos instrumentales médicos, Intel y otras cosas. Pero si uno quita las zonas francas, este país, la mayoría de los productos que exporta, están calificados, es una calificación que hace CEPAL, como oportunidades perdidas. Es decir, son productos que no crecen y no ganan mercados y que son
de los que vivíamos antes de esta época de la nueva tecnología. Pero ¿cuál es el problema de la nueva tecnología? Quizá no sea el problema en sí, sino que a diferencia de algunos otros países del mundo, aquí nada más se producen ciertas cosas de nueva tecnología, son la mayoría de nuestras exportaciones, pero no se encadenan con el país. ¿Por qué? Bueno, Costa Rica es un país del 43% de sus productos que exporta son de alta y media tecnología. Ahí por supuesto está el gigantesco peso de Intel y de otros de este tipo. Pero Costa Rica, ¿qué hace? ¿Qué le aporta a Intel? Aparte de trabajo, muy poco, muy poco. Vean lo que la inversión en investigación y desarrollo que tiene Costa Rica con relación a países que tienen exactamente esta misma estructura de exportación. Es decir, países que también exportan estas cosas, como Finlandia, invierten en investigación y desarrollo dentro de su país hasta 7 veces más que nosotros. Si nosotros no le estamos aportando gran conocimiento y le estamos aportando grandes insumos a estas empresas, que son las que acaparan la mayoría de nuestra inversión. Y además, por supuesto, sin que sus compras, sin que sus insumos sean nacionales. Entonces, digamos, para particularizar un poco cuál ha sido este cambio en la economía, bueno, realmente hemos apostado por este lado de la inserción y de la exportación con muy poco impacto en el mercado de trabajo, y eso hace que suceda esto, que en momentos de crecimiento económico Costa Rica tenga niveles históricos de desempleo. Hoy en día 7.8%, bueno, en 2012, 7.8% de desempleo, entre los niveles más altos en los últimos 30 años, con una diferencia fundamental. Aquí en los años 80 estábamos en media crisis. Aquí hay crecimiento económico, una época de crecimiento, con un altísimo desempleo, y con esta característica gravísima, que ese desempleo no lo va a solucionar una economía que contrata gente calificada si 7 de cada 10 personas desempleadas no tienen ni siquiera secundaria completa, que es parte del problema, bueno, que tiene que ver con este mito, perdón, lo voy a hacer al revés, con este mito, el segundo mito que les cuento de los 13 que tenemos. Costa Rica es una población, tiene una población muy educada y calificada, por eso vienen las empresas a este país. Eso no es cierto, eso dejó de ser cierto hace mucho. Costa Rica, la población con secundaria completa, entre los que están buscando trabajo por primera vez, no alcanza la mitad. En la mayoría de los casos, el 60% de la gente que busca trabajo en este país no tiene secundaria completa. Y eso hace que el techo de que la nueva economía permita mejores empleos, mejores ingresos, sea todavía más evidente. Este es un perfil de la gente desempleada, por supuesto. El promedio nos dice una cosa, 7.8, pero hay sectores diferenciados en la economía. Entre los pobres es el 20%, entre la gente joven es el 18%, en algunas regiones supera el 10%, en mujeres es el 10%, aunque el promedio es 7.8%. Personas con discapacidad, por ejemplo, también. Aquí hicimos un ejercicio de ver las probabilidades de ser desempleado. Bueno, una persona joven tiene 2.7 veces más probabilidades de ser desempleado que un adulto. Pero vean, una mujer joven tiene casi 5 veces más probabilidades de desempleo que un hombre adulto. Es decir, todavía este es un país con alto desempleo, pero además con brechas gigantescas de género, de territorio y de sectores económicos para el desempleo. Y por último, tenemos un Estado, por supuesto, al que le pedimos hacernos buena infraestructura, darnos buenos servicios de salud, de educación, etcétera, pero tenemos un Estado debilitado en términos financieros también. Eso tiene que ver con muchísimas cosas, aquí solo hay un tema, pero eso tiene que ver, por supuesto, con la eficiencia, con el mal gasto de los recursos públicos, con la corrupción y otras cosas. Pero también tiene que ver con lo que el Estado recibe de nosotros. Y en eso Costa Rica es un país particular, porque es un país que ha tenido logros de desarrollo humano mejores que países que tienen mejores ingresos para hacerlo. Aquí se compara el grupo de países de desarrollo humano alto, dentro de los cuales está Costa Rica, con Costa Rica. Esto es la cantidad de dinero por persona que recibe el Estado por impuestos, de cuánto recauda el Estado costarricense de cada uno de nosotros. Y vean que hay una brecha, $300, 320 en el 2004 ya va por 624. Es decir, somos un país que, cuando vemos aquí el promedio, le da al Estado mucho menos plata de lo que los estados de países con el mismo índice de desarrollo humano que Costa Rica tiene.
que Costa Rica necesita reformarse en todo su conjunto, no solamente en el tema de los ingresos, pero tiene que replantearse el tema de cómo tener mejores logros en el desarrollo humano si también tiene un Estado debilitado. Termino con lo económico. ¿Se entiende? Voy bien, hablo muy rápido. Vamos a materia ambiental. Materia ambiental, que va a decir la que a mí me gusta, me duele mucho cuando tengo que hacerlo en cortito, porque es la que me gusta. Costa Rica tiene otra paradoja, otra situación de dos velocidades, dos mundos diferentes. Es un país con logros en conservación, logros innegables, en materia de protección, de creación de áreas protegidas, de pago por servicios ambientales, de apoyo a ciertas modalidades de conservación, de recuperación de cobertura forestal. Pero cuando uno ve el conjunto del uso del territorio y los patrones de uso de los recursos naturales, resulta que somos un país insostenible. Tenemos una situación de insostenibilidad. Y que durante varias décadas nos olvidamos de que hacer ambiente tenía que ver con lo que sucede en todo el territorio, con la energía, con el agua, con el uso del suelo, con la agricultura, con el transporte público, con un montón de cosas que no se resuelven teniendo áreas protegidas. Y eso es una paradoja de Costa Rica, la vamos a ver. ¿Por qué decimos que esfuerzos en conservación? Bueno, en el último año no creció particularmente el área protegida. Pero Costa Rica no ha dejado de hacer esfuerzos en esa materia. Primero, creo que tiene un 26% del territorio protegido en la parte continental. Ha vuelto los ojos al mar, donde tiene menos del 3% protegido, pero ha creado nuevos instrumentos. En el año 2011 se creó un área marina de manejo en montes submarinos de alrededor de la isla del Coco, que es el área protegida más grande que tenemos en términos de tamaño, por supuesto no de porcentaje, porque nuestra parte marina es 10 veces más grande. Pero ahora tenemos un pedazo protegido en el mar más grande que en toda la tierra. Y eso es nuevo, hemos creado nuevos instrumentos, por ejemplo, modalidades de protección específicas para la parte marina, una comisión nacional, un viceministerio de aguas y mares. Es decir, hemos creado instrumentos para la pesca responsable. En términos de pensar instrumentos relacionados con la conservación, Costa Rica sigue avanzando. Y una de las cosas en las que avanza es que a las áreas protegidas se suman casi 1 millón de hectáreas que son pago por servicios ambientales, es decir, por propietarios privados de bosque que reciben dinero, puesto por nosotros, ¿verdad? Por el Estado, para conservar. Y eso ha significado, no poco, parte del territorio, aquí vemos los proyectos a lo largo de todo el país. Es un esfuerzo que se suma. Cuando uno suma a las áreas protegidas estatales, esfuerzos privados, pago por servicios ambientales, reservas privadas, uno puede decir que alrededor del 35% de este país tiene alguna modalidad de conservación, y eso no es poca cosa. Y además, gracias a y otras situaciones, Costa Rica tiene esta característica que ya les mencioné de haber recuperado cobertura forestal de los años 90 en adelante. Costa Rica llegó a tener 20-30% de cobertura forestal en los 70s y 80s, hoy en día está en un 52%. Eso no es poca cosa, porque Centroamérica es una región que pierde bosque a una tasa más rápida que el mundo, que el promedio mundial, y que América Latina también. Y en ese marco, que Costa Rica recupere cobertura, no es poca cosa. Pero ¿dónde es que la chancha torció el rabo, dicen así? Bueno, es que la gestión ambiental de un país tiene que ver con todo. Y cuando uno compara la presión que hace por el uso de los recursos naturales en el país, resulta que en Costa Rica salen números rojos. ¿Cómo lo medimos? Hay varias formas. Esta es una metodología mundial que no inventamos nosotros nada más la hacemos cada año, que se llama la huella ecológica. Ustedes tienen que haber oído 1000 veces, y oyen Amelia casi todos los días, comenta. Pero la huella ecológica de un país es básicamente una comparación entre el uso, que es esta barrita, el uso que hizo de recursos naturales en un año, es decir, cuánto exigió del territorio para lo que usó en términos reales, con lo que tiene disponible, lo que se llama la biocapacidad. Es decir, el país tiene una cantidad limitada de recursos que puede usar sin comprometer su disponibilidad futura. Acuérdense que el concepto más básico de sostenibilidad es eso, usar los recursos hoy sin comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras. Bueno, eso es lo que mide la huella ecológica. La huella ecológica de Costa Rica, y de eso sale una diferencia positiva o negativa. Debo decir tristemente que los países del mundo que tienen una diferencia positiva, o sea, que pareciera que su huella ecológica es menor que su biocapacidad,
biodiversidad, son básicamente países de muy bajo desarrollo humano. En pocas ocasiones pueden encontrarnos que se trate de países con políticas ambientales maravillosas, muy fuertes, que han logrado tener patrones sostenibles de uso de los recursos. En la mayoría de los casos se trata de países donde si no se alimenta a la población, si no se le da electricidad a la población, se usa menos agua, se usa menos territorio, se usa menos energía, y eso hace que tengan huella. Eso es muy triste porque cuando uno ve igualmente los países de mayor desarrollo humano y las regiones de mayor desarrollo humano en el mundo son también las que se están comiendo el futuro del planeta mayoritariamente en huella ecológica. Pero bueno, como este tema me gusta, que voy a hablar mucho. Entonces, Costa Rica tiene una diferencia negativa, es decir, ¿qué significa esto en términos estadísticos? Cada costarricense usó en el 2012 un 11% más que lo que el territorio aguanta. Esta diferencia es negativa en este 2012. Es decir, que necesitamos 1.11 Costa Ricas para vivir como nos la tiramos en el año 2012, como gastamos. ¿Eso quiere decir que ese 11% vino de Marte? No, significa que nos comimos ese pedazo de la disponibilidad futura de recursos. Es decir, nos comimos la sostenibilidad. Pero además hay un dato más grave. En la década, comparando una década de 2002-2012, esa brecha creció de un 3% a un 11%. Es decir, cada vez tenemos mayor presión sobre el territorio. ¿Y cuál es la principal explicación? Y esto es la historia ambiental de Costa Rica, lo que les acabo de decir, la diferencia entre la conservación y el uso de los recursos. La huella forestal, la presión que hicimos por el uso forestal del territorio, bajó un 15%, es decir, presionamos menos. Pero la huella de carbono, es decir, la cantidad de petróleo que quemamos básicamente, de emisiones contaminantes, creció más del doble que lo que bajó una, es decir, lo que hicimos con la mano lo borramos con el codo. La principal explicación del crecimiento de la huella ecológica y de la deuda ecológica, de esa brecha negativa en Costa Rica, es esto. Somos un país que va quemando petróleo de una manera significativa. Estas son las emisiones de Costa Rica reales hasta el 2012 y proyectadas hasta el 2021 para responder un poquito si vamos o no vamos hacia algo parecido a la carbono neutralidad. Bueno, no. Costa Rica es un país que crece significativamente en emisiones y es un país que no es, y ese es otro mito que les cuento, mira el gráfico, ni siquiera se ve ahí. Okay. Otro mito de Costa Rica es un país de energías limpias. No. En la electricidad, que es una cuarta parte de la energía que usa el país, en la electricidad Costa Rica es un país de energía limpia, mayoritariamente. Tiene una matriz 90% con agua, geotermia, eólica, y un porcentaje creciente con petróleo, valga decir, pero bueno, ahí es donde estamos bien. Pero el 70% de la energía que usa el país es petróleo. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando los políticos dicen que somos un país de energía limpia. No, Costa Rica, 70% de su energía. Es más, 60% de toda la energía del país es solo un sector transporte. Y el sector transporte es uno de los, o sea, el principal responsable del consumo energético de este país es uno de los sectores que nadie toca. Cuando usted le dice, ahora que está en campaña, que le van a resolver que la política energética consiste en cambiar bombillos, realmente, cosa que hay que hacer, estamos atacando un 1% del problema. Pero cuando usted le dice a los políticos, vayan, métase con los autobuseros y cambien este sector, solo el diésel en Costa Rica es una fuente de energía más usada que toda la electricidad de todo el país. Es el 30% de la energía, mientras la electricidad es el 23%. Entonces, hay que volcar los ojos de manera significativa a otros sectores que tienen que ver con la energía. Continúo, en la parte ambiental hay también una cosa que hemos dicho hace muchos años. Costa Rica, para hacer más sostenible el uso del territorio, para no afectar los cuerpos de agua, etc., es un país que tiene que ordenar sus territorios. Y eso es lo que nosotros hemos llamado la principal deuda ambiental de Costa Rica, es no hacer ordenamiento del territorio. Es decir, que las cosas se van decidiendo, sobre todo sobre el mercado y sobre la marcha, qué se hace y qué no se hace en algunas zonas, ¿verdad? Costa Rica en los años 60, por ejemplo, obligó a que todos los cantones de este país tengan un plan regulador. Eso es en los años 60, una ley de los años 60. Hoy en día solo 18 cantones
han cumplido, estamos hablando de muchas décadas después, han cumplido con esa tarea. ¿Por qué? Porque no ordenar permite que las fuerzas de la economía también actúen sin preocupación de las consecuencias ambientales de eso. Aquí nada más pusimos un ejemplo que tiene que ver con la zona marítimo terrestre, que es esa franja de 200 metros que hay en toda la costa. Es un desorden eso. Vamos, la zona marítimo terrestre se pueden dar concesiones y hay una parte que es pública, pero cuando uno ve, la mayoría no tiene regulación. Un 20, 22, 23% está en manos privadas de forma irregular. Y además algunas de las concesiones que están pedidas es en zonas que ya están ocupadas, es decir, para regularizar situaciones irregulares de crédito. Para decir un ejemplo sobre el tema costero, porque durante muchos años hemos analizado el área metropolitana donde también hay un gigantesco caos y falta de detalles. Y termino la parte ambiental con este dato. Nosotros dijimos, bueno, para hacer ambiente en Costa Rica, a diferencia de otros temas que son muy centralizados, en muchos temas Costa Rica es un país muy centralista, las municipalidades casi que no tocan ningún tipo. Pero en ambiente no, en ambiente las municipalidades tienen competencias fundamentales, son los que hacen ordenamiento territorial, son los que dan permisos, son los que manejan residuos, o sea, son actores fundamentales. Entonces nos fuimos a ver cuáles eran las cosas que la ley obligaba a las municipalidades a tener como instrumentos para hacer gestión ambiental. Por ejemplo, tener un plan regulador, por ejemplo, tener oficina ambiental con presupuesto, plan de manejo de residuos sólidos, entre otras cosas. Aquí lo que nos encontramos es que 52 de las municipalidades, de 81, todas las rojas, son municipalidades que aparecen en la peor categoría, es decir, no cumplen con ninguno de los requisitos mínimos que este país les obliga a tener para decir que tienen que hacer gestión ambiental. Y estamos hablando de tener los instrumentos, no de la calidad, de cómo se apliquen, estamos hablando solo de cumplir, digamos, con tenerlos. Y termino con el nudo de la cosa, y lo que viene aquí, aquí el compañero nos va a ilustrar de cómo está ese arroz con mango. El sistema político. Nosotros decimos, Costa Rica es una democracia madura, no podemos quitarnos ese, y no nos lo quitemos, por ese sombrero, vamos a una 16ª elección consecutiva. Eso en América Latina es mucho distinto, mucho distinto. Es un país que digamos, en que su sistema funciona en ese sentido, pero a la vez, el informe del Estado de la Nación encuentra el peor escenario político que nos hemos encontrado en muchos años para llegar al proceso electoral. Y con esto, más o menos, concluyo. ¿Por qué? Hay varias cosas que están pasando en Costa Rica nuevas, diferentes, particulares. Una de ellas, creemos menos en la democracia. Y eso es nuevo. Este es un índice que hace la Universidad de Vanderbilt en toda América Latina durante varios años, cada 2 años, la POP. Es una encuesta que se hace en varios países de América Latina. Es el índice de apoyo a la democracia más largo que existe, desde el año 78. Y Costa Rica aparece en el 2012 en el nivel más bajo de apoyo al sistema político. Esto no es apoyo a Laura, apoyo al gobierno, al partido de gobierno, es apoyo a la democracia. Y eso es lo que es nuevo. Es preocupante que la gente también haya dejado de creer en que la democracia y las instituciones democráticas les resuelvan los problemas del desarrollo humano. Eso es nuevo en Costa Rica. Vean que ya habíamos tenido un punto de quiebre. No se dio, vean aquí, la crisis de los 80, la guerra en Nicaragua, Guerra Fría, aquí no sucedió. Pero vean que hubo un quiebre en el año 99, ya estábamos en un pico bajo, ahí se quebró el bipartidismo, hay un periodo aquí de recuperación, y la gente volvió a entusiasmarse, volvió a creer en la cosa, pero ahora nos ponemos otra vez en el pico más bajo. Entonces, tenemos una sociedad un poquito dudosa sobre si la democracia le resuelve las cosas, y eso es nuevo. También es nuevo que en Costa Rica la gente no crea en los partidos políticos, porque más, de alguna manera, en los años 90 la mayoría de la población simpatizaba con algún partido político. En este caso era particularmente, la mayoría era con 2, pero ese no es el tema. El tema es que simpatizaba con alguno, y ese apoyo de este bipartidismo se pierde. Esta línea gris que no se ve,
son los partidos nuevos que surgen, pero resulta que no es que compensan o acaparan esa pérdida de simpatía. La que lo logra compensar es esta azul, que es ninguno. Hoy en día la mayoría de la población, y lo vemos en las encuestas, que esto llega hasta junio del 2013, pero en las últimas, como ven, la mayoría de la población no simpatiza con los partidos políticos. Tenemos una sociedad también desalineada de los partidos. Y no solo porque la gente deje creer en los partidos, sino porque ¿qué partidos tenemos? Es algo que analizamos. El capítulo 6, les recomiendo mucho verlo, está en la página web también, en un sitio sobre el sistema de seguimiento electoral con información sobre los partidos. Entonces decimos, bueno, los partidos sirven para tres cosas, dicen ustedes los politólogos, ¿verdad? Sirven para tres cosas, ¿verdad? Para crear pensamiento, para hacer socialización política, hablar de ideología, pensar en ideas para el país, crear, tener una posición sobre las cosas, para canalizar las demandas de la sociedad, agruparlas, demandas de grupos, sectores de población, llevarlas a los sitios de toma de decisión, y para la función electoral, para elegir representantes. En este país lo que nosotros encontramos es que esa es la función de los partidos electorales. Los partidos no existen. Nosotros entrevistamos a líderes partidarios en todo el país durante 2 años, los 2 últimos años, en un proyecto de investigación sobre partidos con el Tribunal Supremo Electoral. Y lo que nos encontramos es que la mayoría de los líderes dicen, aquí, fuera de las elecciones, el partido no existe. La gente le pregunta, digamos, usted tiene contacto con el partido, tienen el registro de militantes, tienen formas de vivir del aporte de los militantes, por ejemplo, de la militancia de los partidos. No existen en la mayoría. Igual con congresos ideológicos o formas de crear pensamientos son muy débiles. Las estructuras de los partidos también son muy débiles, pero más que la estructura solamente es el contacto con la población cuando no es electoral. Y eso es fundamental también para entender por qué hay un alejamiento de la ciudadanía y de los partidos políticos. Esto nada más es una comparación de la estructura de los partidos. Esta estructura, que es una Asamblea Nacional, provincial, cantonal, con sus fiscalías y tribunales, es la que exige a todos los partidos el Código Electoral. Entonces vimos cada uno de los estatutos, nos encontramos más o menos lo siguiente. Estos 4 partidos son partidos que tienen una estructura más amplia que la que sigue esto y que funciona. Tienen otros órganos sectoriales de dirección partidaria. Aquí tenemos partidos que en su estructura del estatuto tienen otras entidades, pero en la realidad no les definen competencias y uno va y pregunta y no funcionan, digamos, está ahí como intermedio. Y aquí los partidos que tienen la estructura mínima que exige el pero además, vean qué jodido, es que son partidos que están acostumbrados a participar en el mercado electoral con una serie de promesas de muy poco contenido. Y esto lo analizamos con los programas de la elección anterior. Ya tenemos en la página web los programas analizados de esta, que valga decir que están saliendo. Porque ustedes no sé si lo saben, pero este país, un partido no está obligado a tener plan de gobierno. Es una cosa tristísima, lo que casi que nos acabamos de enterar. No están obligados. Entonces, sí, pasan cosas como que a 2 semanas de las elecciones están presentándose el programa oficial de gobierno de algún partido, con el cual dentro de 2 semanas quieren el voto para agarrar su agenda de lo que quieren hacer con el país. Y algunos ni siquiera lo tienen todavía. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Exactamente igual en este año, solo que no tengo los datos acá. Analizando el 2010, un partido presenta objetivos: voy a reducir la pobreza. ¿Cuál es su propuesta? Yo voy a universalizar la secundaria. Una propuesta. Pero entonces uno le pasa el siguiente paso y dice, ¿en qué parte del programa le define una meta medible de eso? Yo voy a hacer que la educación secundaria pase, digamos que la diversificada, que está en 46%, pase a 70% en 4 años. Es decir, que vamos a aumentar la cantidad de jóvenes con secundaria completa en tanto. Es una meta concreta. Y la política, es decir, ¿cómo? ¿Qué presupuesto voy a definir? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Qué ley voy a derogar? ¿Qué ley voy a aprobar? ¿Qué institución voy a crear? Vean que son 186 de 2.400 promesas. Solo le encuentro el cómo uno a este pequeño pedacito. Y eso es fundamental, y ojalá en lo que queda de debates que haya, si no son de tomates, si no son como de
ayer, eso es lo que tiene uno que decirle. No me diga, yo voy a resolver la dependencia energética de Costa Rica, no, dígame cómo. Porque si usted me dice que lo va a hacer cambiando bombillos, ya yo no le creo, porque yo leí el tabla. ¿Cierto? Estos son partidos alejados de la ciudadanía, que cumplen funciones electorales, pero no crean pensamiento, no tienen ideología. Lo fuimos a ver, el estatuto, voy a poner dos ejemplos al azar. El movimiento libertario no se define como libertario en ninguna parte del estatuto. El Partido de Liberación Nacional no se define como socialdemócrata en ninguna parte. ¿Usted no cree? No sabe. No. Es muy poco lo que uno puede encontrar de que define diferencia, y eso lo digo parejo para todos. Porque esto, como podemos ver, es bastante parejo para todos. El que esté mejor, que aquí salió, lo pusieron en Facebook, es mejor programa, en realidad sigue siendo un poquito, sigue siendo muy poquito, aquí sigue siendo una gran cantidad de personas. Entonces son partidos alejados de la ciudadanía, débiles, con estructuras débiles, que generan poco pensamiento, y termino esta parte con otro mito. Uno viene diciendo y viene escuchando que el problema de este país es el multipartidismo. Es que ahora, desde que son más de dos, esto es imposible de manejar. No, nosotros decimos, no, ese no es el problema. Si el país tiene que adaptarse, cosa que no ha hecho en su reglamento legislativo, en su estructura, en su constitución, a que ahora tiene una realidad de muchos partidos, tiene que aprender a lidiar con muchos partidos. Pero lo que no puede ser es que la forma de hacer política de los partidos sea estar ahí para que la derrota del otro sea mi victoria, ¿verdad? Sino para construir en conjunto las 3 o 4 cosas en las que estamos de acuerdo. Y eso es lo que ha perdido el país más, que sean 2 o que sean 8 o 13. Entonces nosotros decimos, no, es que, el problema no es cuántos partidos, es qué partidos, qué funciones cumplen los partidos, que es lo que decía yo. Los partidos que están realmente en contacto con las organizaciones de la sociedad civil y con la población o no, ¿qué hacen? Son débiles organizaciones que funcionan y representan de una manera débil también. Y por eso nosotros decimos, el problema no es el multipartidismo, no tiene que adaptarse a la realidad de que hay que adaptar el esquema a que ahora sean varios partidos. Pero uno puede asumir que eso sea. Eso por un lado, y por otro lado también, la gran parte de los problemas que hemos mencionado sobre este estilo, esta apuesta por un estilo de desarrollo generador de brechas y el estancamiento de la pobreza, son de 10 y 20 años antes de que acabara el bipartidismo. Y también son una herencia del bipartidismo, no nacieron, el bipartidismo se rompió en 2002, es relativamente reciente. Por último, ya voy para 2 minutos aquí. Manhattan, me aparece este es un gráfico del número de protestas por mes. Ese es el número de protestas por mes. Nosotros llamamos acciones colectivas. Ahí medimos bloqueos, huelgas, manifestaciones de cierto tipo. Por supuesto, ninguna metodología logra agarrar todo lo que pasa en todo el país, pero nos permite comparaciones de largo plazo interesantes. Esto es por mes. ¿Qué podemos decir y por qué este atípico? Vean que hoy hay bloqueada una calle, ¿verdad? En la 27. ¿Por qué es atípica esta situación para llegar a las elecciones? Les voy a explicar. Hay a mitad de periodo siempre un pico. Todos los gobiernos han tenido un pico. Uno puede ver aquí, a mitad desde Figueres, la huelga de maestros. ¿Verdad? Figueres, sí, 95. La huelga de maestros. 8 meses, digamos, por ahí. Este es el promedio, esta raya. Es importante por lo siguiente, aquí nosotros consideramos un pico cuando se supera ese promedio. A mitad del gobierno de Miguel Ángel, el combo del ICE, otro pico. A mitad del gobierno de Pacheco, Ritel, sobre todo, 2004, hay una movilización grande, con otros temas pequeños, pero mayoritariamente Ritel. A mitad del gobierno de Arias, el TLC. El TLC aquí aparece como un triangulito por una razón estrictamente metodológica. Como pasó a ser un referéndum, dejó de ser calificado como protesta. Todas las actividades de movilización que había en el país eran parte de un proceso electoral institucional, pero sabemos que es un pico de movilización social y por eso lo ponemos, aunque la dificultad estrictamente metodológica no significa que no sepamos, es otro pico y a mitad de gobierno también. ¿Qué pasa en el gobierno de doña Laura?
No solo el año 2013 es el de mayor número de todo este periodo, mayor número de protestas en el año, sino que por primera vez son 22 meses consecutivos por encima del promedio. Si ya eso no es un pico, eso es un episodio de conflictividad gigantesco. Pero además con esta característica, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de esa organización? No hay tema. Los motociclistas, anestesiólogos, crisis de la caja, crucitas, de todo. Hay una gran cantidad de cosas. Son 22 meses seguidos en esa situación. Y además no en la mitad del periodo, se nos pegó con las elecciones. Estamos llegando por primera vez con ese nivel de movilización social a un periodo electoral. Y esto genera de todo. Algunos pueden decir, genera cosas buenas, que una población descontenta pasó a un descontento activo. Y genera cosas que por lo menos yo, ya a nivel muy personal me pregunto, ¿cómo es posible que con las organizaciones sociales movilizadas durante 2 años y pico seguidos no se hayan podido poner de acuerdo en nada? Nadie puede decir, mira, y vamos para elecciones y estamos todos en la calle, ¿cuáles son las 3 cosas de la agenda nacional que nosotros podríamos decir? Vean la fuerza que tenemos, vamos con todo, las exigimos. No sucedió tampoco. Eso, digamos, también, por lo menos, insisto, es una reflexión más personal. Creo que también no solo habla de que tuvimos un mal gobierno, no, también habla un poco de la forma en que la sociedad civil se ha organizado. Entonces, esa es una particularidad. Y con eso casi termino diciendo lo siguiente. Hemos repasado las tendencias de este país, un país que tiene buenos indicadores sociales, pero está generando desigualdad, tiene crecimiento económico, pero desempleo alto, mercado de trabajo no calificado, generador de brechas territoriales, de género, brechas de ingresos entre las personas de manera significativa. Esa apuesta del modelo económico ha sido generador de desigualdad, con una sociedad que todavía se regocija sus logros de conservación, pero que tiene patrones de uso, y ahí nos responsabilizamos todos, insostenibles del territorio, y en un marco de una democracia madura con un escenario político atípico, nuevo y complejo para enfrentar el proceso electoral, en un momento en que lo que queda claro, eso es lo único que puedo tener una bolita de cristal, nada más me atrevo, es a decir que el que gane va a tener un margen de maniobra estrechísimo. Eso es lo único que uno puede sospechar. Y eso significa que sin diálogo político, la capacidad de generar acuerdos, identificar puntos de la agenda común entre los partidos, sean 2 o 18, el país puede seguir estancado en desarrollo humano como ha estado durante las últimas 2 décadas. Ya sabemos las tendencias, dice el informe, ¿por qué no actuamos? Bueno, un poquito lo que decimos es esto de los mitos, les recomiendo verlo. Los mitos son lindísimos, a mí me encanta, es un esfuerzo ahí por decir, bueno, hay cosas que creemos que son verdad. Por ejemplo, esa, se ocupa tiempo para que el sector exportador reparta sus beneficios. No es cierto. Primero, ya lleva mucho. Y segundo, si es un sector que no se encadena a la sociedad, puede pasar el resto de la vida ahí. Y es más, puede un día irse. Y dar al país en serios problemas. Pero entonces, digamos, nosotros tenemos un país partido en imagen, hay gente que cree que le va muy bien, que el país está excelente, tiene problemas, pero va para adelante, está modernizándose, lo hemos hecho muy bien. Y hay gente que piensa que el país va para el quinto, ¿verdad? Paso más y vamos recto, ¿verdad? Ambas tienen, si uno agarra el Estado de la Nación o cualquier otro diagnóstico, uno puede demostrar las dos. Uno puede tomar datos ahí, demostrar cualquiera de las dos, pero ambas son visiones parciales también, ¿verdad? Hay otra visión ahí que nosotros le cuestionamos mucho, es esta de la modernización inconclusa, que son los que dicen, no, pues si en la economía lo hemos hecho muy bien, estamos echando problemas ahí del sector público, del sistema político, los que no se ponen de acuerdo, y ahí es donde está el problema. Bueno, es cierto que el país ha tenido problemas también para canalizar entregas de bienestar a la población, pero eso omite las responsabilidades de que este sector modernizado de la economía es un sector que genera brecha, no es un estilo de desarrollo que haya sido incluyente. Hay una dualidad estructural, es un mercado que funciona para unas cosas, pero que no es un tren en el que el país esté en capacidad de subirse. Y segundo, eso es viejo también, no es un problema de que ahora se nos hizo un colocho con muchos partidos, no, eso viene
como les he tratado de mostrar desde hace rato y como legado del bipartidismo. Y nosotros lo que llamamos es entonces limpiar espejos, ¿verdad? Ver estos mitos que son formas de cambiar la realidad y sobre todo de querer hacer lo mismo esperando resultados distintos, ¿verdad? Si seguimos por este lado vamos a resolver los problemas, pero este lado no lo estamos viendo bien. Y por eso el informe lo que llama es a eso, a plantearse la cuestión de cómo crear acuerdos políticos duraderos, porque además hemos estado en una época de acuerdos pequeñitos. Hay partidos que logran poner de acuerdo y crear coaliciones que duran unos meses o que solo tienen unos objetivos muy específicos. ¿Cómo puede hacer uno que esta modernización sea inclusiva realmente? Que si va a haber inserción, sea una inserción con equidad, que si va a haber producción, sea con sostenibilidad. Y nosotros, pues, el llamado al informe es aprovechar la coyuntura electoral para desmitificar el conocimiento, conocer mejor cuál es la Costa Rica que somos. Somos esta de declive, somos la que está muy bien, somos un poco de los dos, pero sabemos realmente cómo estamos para pensar en qué es lo que queremos y a dónde queremos ir. Ese es un poquito el esfuerzo que hace este informe y por el que llama la atención a conocer todo lo que sea posible conocer sobre el país que tenemos, para más rápido tener claridad en algo que nos parece no estamos claros, que es dónde queremos estar dentro de un tiempo, cuál es el país, la Costa Rica, por el que estamos apostando como nación.